Doctor Valle, en tu condición de economista de fuste, quiero que nos expliques cómo fue el saqueo a la Argentina en la época de la dictadura cívico-militar del proceso. En buena medida, la dictadura es una primera etapa para el saqueo que se produce en los 90. Generalmente en esa época la discusión era si la economía de Martínez de Oz era puesta al servicio del régimen o el régimen estaba puesto al servicio de la economía. Yo creo que el régimen encontró en la política económica neoliberal, en las leyes del mercado, si lo que quería disciplinar la sociedad, eso fue un gran disciplinador. Cuando vos eliminás los controles a las importaciones, cuando vos sobrevaluás el valor de la moneda interna, cuando vos controlás férreamente a los trabajadores y a los asalariados, estás disciplinando. Y el mejor mecanismo de disciplinar demostró ser el mercado. Funesto mecanismo, por cierto, porque significó, entre otras cosas, romper un modelo que hasta entonces había existido, desde los 30 hasta entonces, donde el eje de la economía era la industrialización, mal o bien. Eso fue reemplazado por otro modelo donde el eje de la economía era la especulación financiera. Entonces, en torno a la especulación financiera se desenvolvió esta estructura de política económica de Martínez de Oz, que tenía como objetivo fundamental abrir la economía a los movimientos de capitales, abrir la economía al comercio internacional. ¿Cómo hacerlo? Y eliminando todo tipo de controles y sobre todo eliminando la protección que tenía la producción interna con respecto al exterior. Ahora, no le fue fácil porque todavía los sectores empresarios que originariamente se entusiasmaron mucho con la dictadura advirtieron que estaban condenados muchos a desaparecer y los sectores del trabajo todavía tenían organizaciones realmente muy fuertes. Pero cuando el modelo entra en una situación de grandes turbulencias en 1979, porque además hay un problema en la economía mundial que lo afecta, y necesita dinero para seguir financiando la especulación financiera, envía a endeudarse a las empresas del Estado. Suárez Madison concretamente endeuda a YPF no para ampliar la capacidad de YPF, ni para desarrollar la producción petrolera, ni mejorar el aporte a la petroquímica. ¿Vos pensás que Martínez de Oz actuaba de buena fe? ¿O realmente él tenía un proyecto en el cual podríamos decir que la suerte del compatriota le importaba muy poco? Lo que pasa es que él tenía un proyecto, una ideología que calzaba perfectamente con su bienestar económico, con las primeras medidas que toma Martínez de Oz, eliminar el impuesto a la herencia. ¿Impuesto a la herencia? Claro, el impuesto a la herencia que lo afectaba particularmente a él, que era un heredero reciente. Todas esas medidas no se hubieran podido tomar sin los 30.000 desaparecidos. Claro, sin los 30.000 desaparecidos y sin el consenso que otorgó esa posición de fuerza del ejército y otros consensos, como permitirle a la gente el famoso DM2, al tener una moneda absolutamente sobrevaluada, la Argentina podía darse lujos como comprar televisores color y demás, pero a costa de la desaparición de buena parte de la industria. Entonces se fue preparando las condiciones para que YPF diera pérdida, los teléfonos fueran un desastre, no hubiera inversión pública, etcétera, y que la gente sintiera la necesidad de un cambio. Digamos, si no hubiera existido la dictadura y si no hubiera existido los grandes shocks inflacionarios de los años 80, la Argentina no se hubiera convalidado la pérdida del peso, que pasó en los 90. Si no hubiera existido ese tipo de situación de partida, la Argentina no se hubiera convalidado la desaparición de las empresas públicas, de gran parte de los empleados de esas empresas, la desaparición de un tramo sustancial de la industria, que son cosas que maduran en los 90. Vos tenés un proceso de instalación de la ideología neoliberal que no es solamente en la Argentina, en todo el mundo, a partir de 1973, con una primera experiencia en Chile. Claro. Se instala la ideología monetaria, la ideología neoliberal, y modelo que ahora está entrando en la más severa de sus crisis, creo que una crisis final, pero sin duda. Se hablaba del consenso de Washington, ¿no es cierto? El consenso de Washington, claro, empieza a fines de los 80, con algunas operaciones exploratorias muy importantes durante el gobierno del doctor Alfonsín, de parte del Fondo Monetario, etc. Pero tan decidida era la ofensiva del neoliberalismo, que al gobierno de Alfonsín, que lo golpean con golpes hiperinflacionarios, cuando pierde las elecciones, no hay forma de conseguir financiamiento externo.
En 1857, la Argentina volvió al mercado internacional de capitales después de renegociar la deuda contraída en 1824 más sus intereses. Durante el gobierno de Nicolás Avellaneda, los pagos de la deuda externa habían subido de 10 millones a 40 millones de pesos fuertes. En 1885, durante la administración de Julio Argentino Roca, se pidió otro empréstito llamado de Obras Públicas, y en 1890 se pidió un crédito al Banco Morgan para pagar los vencimientos del anterior. En 1931 la deuda externa alcanzó a los 1.138 millones de pesos moneda nacional. Poco más de una década más tarde, en 1945, se había reducido casi a la mitad. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la Argentina se había transformado de deudora en acreedora. Fue en 1955 cuando la autodenominada Revolución Libertadora contrajo la nueva deuda argentina, el mismo año que el país se incorporó al Fondo Monetario Internacional. En 1966, con el gobierno de Juan Carlos Onganía, la deuda alcanzó los 3.000 millones de dólares. Y a fines de 1975 trepó a los 8.000. Durante los 7 años de dictadura militar, entre 1976 y 1982, la deuda llegó a los 45.000 millones de dólares. Con el regreso a la democracia en 1983, la deuda continuó aumentando. Al finalizar el gobierno de Raúl Alfonsín, se acumularon 65.256 millones. Durante el gobierno de Carlos Menem, la deuda alcanzó los 141.881 millones de dólares. Nuevamente ahí escuchamos dictadura militar en nuestro informe. Bueno, poco a poco, no es casual, ¿no? Estas cosas, esta insistencia de tanto hablar, de tanto llenarnos la cabeza con la dictadura militar y no dictadura cívico-militar, no es casual, ha sido parte del proceso de exculpación de los civiles en la dictadura. Hagamos justicia, por lo menos nosotros digamos, dictadura cívico-militar. Como sabe, una de las formas de saqueo de los países es la guerra. O sea, las guerras son circunstancias fomentadas por los países fabricantes de armamento y también por hay grandes empresas, ¿no es cierto?, fabricantes de armamento. Y había que aprovechar ese conflicto limítrofe de Argentina con Chile, en esa larguísima frontera confundida, digamos, por los Andes, por las montañas, que varias veces en el curso de nuestra historia y de la historia del país hermano habían producido situaciones de dificultad que siempre se zanjaron, afortunadamente, con acuerdos. La situación de la dictadura cívico-militar del proceso era complicada, había llegado a ser complicada. Lo acaba de contar Valle, por ejemplo, la difícil posición económica, el aumento de la oposición interior, el acoso de países desde el exterior que, asqueados por la violación a los derechos humanos. Y la forma de resolver las cosas, ya sabemos que tenían Videla, Macera y sus socios, era la violencia. Es así como habían intentado resolver las discrepancias internas, y entonces esta situación pensaron una guerra con Chile. Se diseñó un plan de ocupación de las islas del Beagle, que llevaban un viejo litigio, y un triple ataque por tierra para cortar a Chile. Se compraron armamentos por valor de 10.000 millones de dólares, vaya a saber realmente cuánto se gastó, aumentando el endeudamiento externo y los negociados. Las guerras siempre provocan grandes negociados. Hay películas, ¿no es cierto?, que tratan sobre eso. Había, digamos, sectores dentro de las Fuerzas Armadas, algunas un poco más cuerdas, que estaban en contra de la guerra, pero otras, las que se imponían, las que tenían más fuerza internamente, propusieron el día es decir, el día del ataque para el miércoles 20 de diciembre de 1978.
¿Por qué no se produjo el ataque? Porque una tormenta feroz y providencial cayó sobre la zona donde estallaría la guerra. Estaba decidida ya, estaban dadas las órdenes. El mar agitado y las borrascas impidieron desembarcar a los infantes de marina, tampoco pudieron actuar los buzos tácticos ni los helicópteros, etc. El nuevo día D se fijó para el viernes 22, 2 días después. Para 5 días antes, el viernes 15, el presidente Videla, quizá no por razones humanitarias, sino por celos al protagonismo que iba a tomar el almirante Macera con la guerra con Chile, le anuncia a Pío Lagui, que era el representante papal en la Argentina, que había firmado el decreto para que fuerzas militares argentinas ocuparan las islas del litigio, es decir, las islas del Beagle. El prelado afortunadamente lo interpretó como un pedido al Papa y entonces se lo comunica, le avisa que tiene características de suma urgencia y el embajador de Estados Unidos, Raúl Castro, también interesado en que no hubiera guerra entre dos de sus aliados. Todo esto, hace que finalmente se optara por la mediación del hábil cardenal Zamoré, quien realmente llegó finalmente a que la guerra no se declarara. No se declaró esa guerra, pero de todas maneras la dictadura cívico-militar cumplió con el objetivo de tener su guerra y entonces invadieron las Islas Malvinas. Vamos a un corte.